levantar una adoración hacia ti, para dejarte saber lo mucho que te amamos, que te anhelamos, y se ve la hambre, se ve la necesidad, se ve que hay un pueblo que entiende y reconoce que necesita más de ti. Ellos han reconocido, mi Dios, que no pueden caminar fuera de ti. Y estamos acá, Señor, porque queremos conocer más, queremos acercarnos más de ti, queremos, mi Dios, poder caminar junto a ti, poder escuchar tu voz en todo tiempo, Señor. En este momento te adoramos, te exaltamos y te queremos dar toda gloria y toda honra, mi Dios. Señor, queremos que haya un ambiente donde quiera que nuestros hermanos se encuentran, que haya un ambiente de paz, que haya un ambiente, mi Dios, que permite que nos podemos concentrar en la palabra que tú nos traes en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque vamos a entrar en nuevo conocimiento. Gracias porque vamos a poder esta noche identificar, Señor, qué tú has puesto en nuestras manos. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú entronándote en esta llamada y que sea confirmando los llamados, los talentos, los dones espirituales en tus hijos en esta noche. Y nos vamos a acordar siempre de darte a ti toda gloria y toda honra. Amén, amén. Bienvenidos. Si hay algunas personas en medio nuestro que están acá por la primera vez, no queremos pasarlo de harto. Bienvenido. Esta es tu escuela Almendros 7 y nos puede encontrar en Instagram, en Facebook, a la escuela Almendros 7 y bienvenido a la familia. Sin más preámbulo, nuestro pastor y uno de nuestros maestros y mentores va a hacer el intro de esta serie. Con nosotros el pastor Jason Martínez. Bendiciones, pueblo bello. Amén. Gracias, Kaylin, por tan maravillosa introducción. Saludos inmensos a todos. A algunos le conozco, otros es para mí un inmenso placer y privilegio poder verles desde acá. Y es un gran peso de responsabilidad el que me toca hoy, porque me toca establecer los fundamentos de una serie bíblica bajo el tema la parábola de los talentos. En sentido general, vamos a estar mirando en el día de hoy. Vamos a ver si me puede, cuando puedas, Kaylin, permíteme el privilegio de compartir pantalla, porque he preparado una pequeña diapositiva para irnos guiando durante el proceso de esta conversación que, como he dicho, voy a repetir. Hoy solo estaremos mirando los fundamentos, algunas, ¿verdad?, definiciones sobre los cuales durante las próximas lecciones mis compañeros estarán profundizando. Vamos a tener, si es la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, también a uno de nuestros mentores nuevos, pero ya en las últimas lecciones, porque esta es una lección muy abundante. El tema de dones espirituales, de talentos espirituales, hay mucha tela de donde cortar, como reza el dicho. Entonces, ok, dice acá, aquí tenemos. Por favor, me confirma si pueden ver lo que está sobre la pantalla. ¿Alguien me confirma si ve, por favor? ¿Qué puede leer? Amén, sí. Sí, dice aquí, ¿verdad? Nuestra intro, la parábola de los talentos. Pero vamos también a estar tocando parte de lo que es los dones espirituales. Y para ello quiero invitarnos aquí en la diapositiva para que podamos tener, le pido por favor que usted pueda tener sus notas y o si no tiene el chance de hacerlo ahora, comprométase por favor a reestudiar cuando le compartamos el link a través del canal de YouTube. Y vemos aquí específicamente, estoy tomando en pantalla un extracto del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Y él mismo dice, parábola de los talentos, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno, atención acá, dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno
muy importante esto que va a escuchar, a cada uno a su capacidad. Y luego se fue lejos. Verso 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El verso 17 dice, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Continuamos en la siguiente diapositiva. Dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, gracias por tu palabra. En ella hoy necesitamos escuchar tu consejo. Yo te pido, Dios, que mires a cada vaso escogido para estar en esta llamada. Y hoy abrimos el corazón, anhelando, Señor, saber más acerca de ti y acerca de este tema tan importante para tu pueblo en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. La lectura que acabamos de escuchar es una lectura muy poderosa. Y en ella, si usted capta rápido, se dará cuenta que hay algunos detalles muy interesantes. Quiero hacer notar que en este capítulo 25 de Mateo, anótelo allí, previamente sucede algo. Y es donde Jesús narra la parábola de las 10 vírgenes. Yo sé que todos hemos escuchado hablar de esta parábola. Es una de las parábolas más confrontativas, más que más nos chocan de frente, que más nos redarguyen, porque habla acerca de una realidad latente, no solo hoy, sino en la iglesia temprana, en la iglesia contemporánea y en lo que será en el futuro la iglesia del Señor Jesucristo. Algo importante es saber que el Señor siempre trabaja a favor de su iglesia y el Señor siempre está otorgándole a su pueblo lo que su pueblo necesita o necesite para cumplir la asignación a la cual fuimos llamados. Yo confío que hoy en esta llamada, ¿verdad? Tengamos personas que ya saben a qué Dios lo llamó. Pero igual, si no lo sabes, no es problema, no te preocupes. La idea de esta serie es producir un ambiente, un ecosistema en el que tú puedas enterarte a qué Dios te llamó, para qué Dios te llamó y cómo ponerle a esto un emprendimiento divino para que puedas tú encarrilarte a lo que Dios tiene contigo y para ti. Enseño esto y creo esto. El ser humano más feliz es el cristiano. Si usted lo cree conmigo, puede poner ahí en el chat amén. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene propósito, el cristiano tiene destino, el cristiano tiene identidad, pero sobre todo el cristiano maduro, el cristiano
al cual Dios le ha revelado las cosas para lo cual lo salvó y lo llamó a su reino. ¿Por qué es feliz? Porque tiene propósito y sabe cómo caminar, cómo moverse, cómo andar y dónde andar. De parte de Dios, usted tiene que saber caminar en el reino. ¿Por qué? Porque un día, tal como lo dice la parábola, todos los que estamos aquí, a veces esto yo lo expreso mientras incluso ministro en iglesias, y es que si Dios nos hubiese querido salvar para llevarnos al cielo, pues el mismo día, terminando la confesión de fe, diciendo, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón, te entrego todo lo que soy, lo que tengo, renuncio al diablo, me acerco a tu reino. En ese mismo instante, si Él solamente nos hubiese querido salvar de inmediato, nos quita la vida y nos lleva para el cielo. Pero no es así. A algunos le ha pasado que han muerto quizás en una tragedia y ahí toman la confesión de fe, pero aquellos que estamos aquí, estamos vivos y estamos vivos por un propósito y para un plan. Yo quiero esto que tú lo sepas y lo tengas claro. Y aquí, en Mateo 25, nosotros vemos que el maestro está interesado en que podamos entender esta parábola. Siempre enseño esto que le voy a explicar. Una parábola, Jesús usaba mucho este método de figura, de símil. Una parábola es una historia terrenal que tiene como fin traernos a todos una enseñanza espiritual. Y en esta, específicamente de los talentos, creo necesario que podamos ver qué significa la palabra talento. Si eres de los que escribe, por favor, te voy a dar unos segundos para que puedas escribir. La palabra talento es una especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Aquí, en la parte que les estoy señalando, que habla de aptitud, es importante que usted esto lo escriba. Y es que en el reino, Dios necesita gente apta. Y la palabra apto es capacitado, preparado, dotado, que pueda desempeñar una función con agilidad y rapidez. Pero la aptitud no puede ocurrir en nosotros sin primero nosotros no tenemos la actitud. O sea, si cambiamos aquí la P por la C, por esta, ponemos esta aquí, esa palabra actitud significa la determinación que yo puedo presentar ante determinado reto en la vida. Si estoy apto con C, entonces, luego esto me hará apto con P, me hará preparado. Pero luego hay otra palabra muy parecida que es con L, sería altitud. Y es que la actitud me lleva a ser apto para vivir en las alturas. Repito, la aptitud con C me lleva a ser apto con P para vivir una vida de altura, no de orgullo, perdón, sino de, como dice la palabra, y en mis alturas me hace andar. Entonces el tema que estamos viendo aquí en el planteamiento del verso es que cuando él le dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus discípulos y les entregó sus bienes. Aquí es muy difícil no leer esto y usted no recordarse de San Juan 14. ¿Recuerdan lo que dice San Juan 14? San Juan 14 dice que los discípulos se turbaron. Los discípulos tuvieron miedo cuando Jesús les anunciaba que llegaba el momento ya de él irse de la tierra, porque le tocaba ir a la cruz, sufrir, morir por la humanidad. Entonces aquí vemos esto, y es que algo tremendo pasó en la cruz. Esto me emociona porque muchas veces pensamos en la cruz solamente como la vía salvadora, y lo es. Solo pensamos en la cruz como la vía redentora, y lo es. Pero nunca hemos pensado en la cruz como el medio a través del cual el Padre le dio a Jesús la licencia de recibir para dar. Repito, la cruz fue el medio sobre el cual, o a través del cual el Padre le da a Jesús, le otorga la licencia de recibir, de dar para él, recibir y luego dar. ¿Qué hizo él? Si nosotros vamos, por ejemplo, esta parte no la tengo aquí en la diapositiva, pero sí me recordé ahora mientras estoy predicándoles. Efesios 4,
Efesios 4, versículo 9. Si usted puede buscarlo, estoy aquí apoyándome, ¿verdad? De mi Biblia en el teléfono. Y me gusta mucho porque aquí narra lo que pasó cuando Jesús estaba en la tumba. No sé si alguna vez usted se lo ha preguntado. Esto yo lo he enseñado ya otras veces. Efesios 4, 9 dice, y esto, vamos a tomarlo desde el verso 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahí es donde habla, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros con un fin. El fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Esta lección tiene un propósito. Y el propósito inicial de esta lección es instruir, orientar sobre el tema a todos los que estamos aquí y a todos aquellos a los cuales Dios permitirá a lo largo y lo ancho de esta tierra que puedan escuchar estas clases. ¿Por qué? Porque lo primero es que la clase tiene como propósito es que tú puedas descubrir lo que es un don, lo que es un talento, pero cuáles son los dones, talentos, capacidades, en este caso habilidades espirituales que Dios te ha dado, no para tu propio beneficio, sino para el beneficio tuyo, pero también para la edificación del cuerpo de Cristo, como dice aquí, para que tú puedas colaborar con Cristo en la perfección de los santos para la obra del ministerio. Alguien una vez planteaba, y lo creo así, una congregación local debe procurar el hacer su trabajo bajo las distintas capacidades, gracias y habilidades que Dios le ha dado a su iglesia. Por ejemplo, una pequeña congregación local o una gran congregación deberían estar funcionando bajo lo que aquí expresa el texto. El texto dice que Jesús mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estas 5 gracias combinadas son las que van a darle a la iglesia un rumbo. Y ahí está en la palabra. Está la doctrina de los apóstoles, está el ministerio profético, está el ministerio evangelístico, están los pastores y están los maestros. O sea, en tu congregación local debería estar funcionando un ecosistema combinado en estas 5 capacidades. Una iglesia que no funciona bajo este esquema, bajo este esqueleto, hace algo, pero no cumple su función a su totalidad, porque estará muy entrenada en un área, pero estará adoleciendo de un área. Y volviendo a Mateo, él hace algo interesante, y es que como Jesús se fue, al irse le entregó a la iglesia por la fe la capacidad de que aunque las puertas del Hades se levanten contra ella, las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Esto, si usted quiere, puede escribirlo. La iglesia prevalecerá cuando haga todo lo que Dios le mandó a hacer, basado en la capacidad que cada uno tiene, conforme al propósito que Dios le asignó a cada quien. Por eso él llamó a cada uno de ellos. Y dice, y la narrativa, tratando aquí, ¿verdad?, de englobar, que había uno con capacidad de dominar o manejar 5 talentos. Había otro con capacidad de dominar 2 talentos. Y había uno que tenía capacidad de manejar 1 talento. Qué interesante que el Señor nos presenta este escenario. Y es que yo quiero que tú sepas algo. Dios sabe para qué tú eres capaz. Dios sabe para qué tú das. Pero Él quiere que tú te enteres para qué tú das. Es posible que al culminar todas estas clases, la serie, algunos de ustedes se van a dar por enterado. ¡Wow! Y yo tenía esta capacidad.
wow, y Dios me había dado esta gracia, wow, y Dios me había hecho poseedor, es la palabra que busco, de tal habilidad. Mira, yo no lo sabía. Pero sí, hay muchas cosas en ti que tú no has descubierto, pero que con el uso, cuando Dios te confía una pequeña porción, si eres fiel en lo poco, entonces Él te pondrá sobre lo mucho. Como lo dice aquí que cuando Él le entrega, se da, ¿verdad?, la dinámica, Él se va, regresa, y cuando regresa, dice el que tenía 5 talentos, el verso 20, dijo, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ello. Nos damos cuenta, qué interesante es que el que recibe el talento no le dice al Señor, ah, mira, Señor, me entregaste 5 talentos, yo me quedo con lo que me entregaste y te doy 5 que me gané sobre ello. No, él entiende que todo lo que Dios le entregó es de Dios. Le entrega los 5 talentos y le entrega los otros 5 sobre ellos. Igual, el de 2 que le multiplica por 2. Y si usted lee, no quiero detenerme mucho ¿verdad? A hurgar, porque estoy más en el mero principio de armar el esqueleto de la enseñanza. Usted esto lo hace en casa. Se da cuenta que ahí en el texto, la recompensa en forma de palabras que recibió el de 5, la recibió el de 2. Y ahí entra una parábola que está en otra parte de los evangelios, que es la parábola de los jornaleros. Me gusta mucho porque él contrata a jornal a unos hombres en la mañana, duran el día completo trabajando y vienen otros en la tarde y trabajan solo la tarde. Y el Señor le paga igual al que empezó en la mañana como el que empezó de último. Y los de la mañana comenzaron a altercar con él. Pero Señor, estamos primero. Y él le dice, pero es que yo soy el dueño. O sea, yo combine tanto con ustedes, ¿sí o no? Sí, pues entonces reciban en lo que yo combine. Y él le entregó como convinieron. Por eso el verso dice, muchos, los últimos serán los primeros, ¿verdad? Vamos a ver cosas en los últimos días, gente que quizás posiblemente tenga mucho tiempo en el evangelio y bueno, Dios no los esté usando, pero no es porque Dios no quiera, sino es por la diligencia que usted y yo podamos prestar a la hora de hacernos conscientes de algún don espiritual que poseamos. Y lo único sí que hay una variación en la medida en el que le entregaron uno. Pero es interesante ver que el que recibió uno dice en el verso 23, su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, al de 2. Sobre poco has sido fiel, la misma respuesta. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, oiga ahí, dijo, ay Señor, esto es tremendo. Te conocía. Miren que no dice te conozco. Te conocía, porque te conocía es que este siervo basó el resultado que él pensó que esperaba el Señor en una experiencia pasada. Porque nunca el que conoce, el que mantiene la intimidad con el Padre, hará lo contrario a lo que el Padre le mandó a hacer. Entonces dice, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y que recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Hermano, una persona que sabía el talento, pero no la revelación del mismo. Yo oro para que en esta sala ninguno de los que estamos aquí caigamos en semejante situación. Y dijo él, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, miren qué poderoso, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, perdón, le será quitado. Y ahí la frase final es muy dura. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya he definido esta palabra talento y aquí vemos qué es un don espiritual. La palabra don en sentido de regalo, gracia o cualidad de una persona viene del latín donum o ofrenda.
regalo, con la misma raíz que el verbo donare o dar, y de la raíz indoeuropea, dar. O sea, aquí vemos tres raíces que nos hacen entender, y en la palabra hebrea, que no la tengo aquí, pero sí, la palabra don es gracia. Se traduce a gracia, a favor inmerecido. Son cosas que Dios nos ha dado que nosotros no nos merecemos. ¿Quién aquí se merece la salvación? Ninguno. Pero Dios nos la dio. ¿Quién merece ser sano? Ninguno. ¿Quién merece ser perdonado? Ninguno lo merecemos. Pero Jesús en la cruz del Calvario entregó su vida por nosotros para salvarnos. Por eso vemos la diferencia entre el don y el talento, y es que el talento es una especial capacidad. Y en este particular, el talento lo que nos da es la sabiduría para nosotros poder usar el don de tal manera que no nos apeguemos al resultado del don. Me explico. Muchas veces podemos confiarnos en que Dios me usó en sanidad, Dios me usó en profecía, Dios me usó en ciencia, Dios me usó en tantas cosas, y me lo puedo creer. Me puedo creer la película, como se dice hoy en el lenguaje moderno, me puedo creer la movie, creerme que soy el protagonista cuando esto no se trata de mí, sino se trata de Él. Él, a través de nosotros, Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria. Por ello es que es importante mirar este equilibrio. Por favor, me gustaría que usted vea este pequeño esquema que yo hice. ¿Lo puede ver, por favor? Vemos allí dos cosas: dones y talentos en la parte superior. Pero vemos que el carácter de Cristo lo tenemos en la parte del fundamento. Y es que dones, talentos sin carácter es el escenario correcto para un desastre en la iglesia, en el entorno congregacional. Porque una persona que posea dones espirituales, que posea talentos, si no tiene un carácter maduro, producirá problemas en el entorno congregacional. Porque atraerá a los simples hacia sí. Producirá un desequilibrio en la función correcta del cuerpo, porque en el altar usted da a conocer los frutos. O mejor dicho, en el altar usted pone en exhibición los dones y talentos, pero debajo del altar usted da a comer los frutos. Cuando usted baja del altar en su vida familiar, en el trabajo, en su vida personal, con su pareja, con su hermano, con su hermana, con su mamá, con su papá, usted puede exhibir los frutos. Entonces, los simples son atraídos por los dones espirituales y por los talentos. Por eso casi nadie, ¿verdad?, le gusta estar detrás. Que la mayoría de personas quieren estar delante en el altar, exhibiendo sus dones y talentos. ¿Para qué? Para que lo vean, para que lo alaben, para que lo tengan en cuenta. Y esto es muy peligroso. Y por eso es importante que tratemos esta lección. Vamos a ver la lectura bíblica número 2 que quiero tomar. Y es 1 Corintios 14, del 1 al 17. Lo va a leer usted. Yo hice un pequeño extracto del mismo. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ojo aquí. Ojo aquí. Más adelante, en una de las lecciones, vamos a descubrir que la palabra profetizar es mucho más de lo que nosotros pensamos. Perdón. La palabra profetizar es mucho más de lo que nosotros pensamos, que es como de que alguien acierte o pronostique un evento futuro. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Miren qué interesante. La profecía viene al pueblo a edificarlo, a exhortarlo y a consolarlo. Si una profecía no produce edificación, exhortación y consuelo,
no viene de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Miren qué equilibrio. El don profético y el don de lengua se igualan en importancia cuando el que habla lengua la interpreta para que pueda traer orientación sobre el cuerpo. Y dice ahí también en la lectura, perdón, aquí en la lectura bíblica 2, quedamos en la edificación que se recibe cuando es interpretada la palabra en lengua. Luego entonces esta cita bíblica, voy rápido, 1 Corintios 13, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces aquí estamos viendo algo muy poderoso, y es que el amor tiene la preeminencia sobre los dones, sobre los talentos. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, y todo lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta, nunca deja de ser. Estoy, ¿verdad?, agilizando. La profecía acabarán, la lengua se acabará, la ciencia acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Quiero hacer otro paréntesis aquí. La necesidad de saber mi don, mi talento, es ¿por qué? Porque cuando llego a Cristo soy un bebé y soy alimentado, o debí haber sido alimentado como tal. Es un peligro llevar a un niño espiritual a profundidades bíblicas, porque esto puede estropear el propósito y esto puede dañar la vasija. Esto puede echar a perder el odre. ¿Por qué? Porque el vino nuevo no se debe echar en un odre viejo, y el odre viejo lo representa el viejo hombre. Cuando vengo a Cristo, lo primordial que debo procurar es yo haber sido renovado antes de abastecer mi ser interior con profundidades espirituales muy excelsas y misterios muy profundos. ¿Por qué? Muchas personas en el tiempo antiguo que no sabía esto, se daba, que fulano, que mengano, que sutano se puso loco leyendo la Biblia. No, lo que pasa es que no tuvo un maestro espiritual responsable o no tuvo ningún maestro que lo guiara paso a paso por la leche espiritual no adulterada, luego por la comida un poco diluida, luego con el alimento sólido, hasta que soporte en su estómago espiritual una dieta balanceada para que Cristo sea formado en usted. Entonces, por eso es que Pablo, como perito arquitecto, trata de advertir a los corintios sobre el desastre, hermano, porque sucede esta situación. El cristiano debe ser instruido y guiado hasta una trayectoria espiritual en la que pueda manejar bien lo que son estos puntos de la vida en el espíritu, con los dones, talentos, habilidades y capacidades. Por ello, hasta el momento, nosotros tenemos el conocimiento espiritual de que existen, según la palabra de Dios. Yo le haría la pregunta a los que estamos aquí: ¿cuántos dones espirituales usted conoce que existen? Dice Yolet Castro, 9 dones. Ok, bueno, Primera de Corintios 12 es la base. Dice aquí Aileen: enseñanza, sanidad, fe, liderar, ok, administración, dar, recibir. Gracias, amada Cooper, sí, 9 dones.
El hecho es que la Biblia habla de 9 dones que son los que conocemos en 1 Corintios 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Ahora bien, dice aquí, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Miren lo interesante, que aquí dice, hay diversidad. O sea, tradicionalmente nos enseñaron 9, pero hay más de 9. Dice acá, hay diversidad también de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno, aquí empieza, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro dones de sanidad, a otro hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua y otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Aquí yo quiero aprovechar y arrojar un poco de luz sobre algo que yo sé que más adelante se va a tratar con más profundidad. La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, Pedro la plantea en su segunda carta, que es la palabra, que es la Biblia, que eso hoy en día la tenemos en los teléfonos, la tenemos físicamente. Esa es la palabra profética más segura. Ahora, la definición de profecía se circunscribe al hecho de que alguien pueda anticipar un hecho que está establecido en la palabra y que éste tenga cumplimiento. Este don de profecía se confunde mucho con el don de ciencias. Hoy hay mucha gente que son llamados profetas que no son profetas. Yo le llamo científicos espirituales, porque son gente que pueden y tienen acceso, tienen llaves a los archivos celestiales y pueden mirar en el mundo de arriba y nunca haber visto a una persona, y en ese instante, en los archivos del libro de la vida de esa persona, ese científico espiritual puede, por el Espíritu, ¿verdad?, tener acceso a la vida. Y tú dices, wow, me sorprendió cómo lo dijo. A veces, ¿verdad? Este don de ciencia es el mal usado don que utilizan los brujos para la gloria de Satanás y para su propio beneficio. Y yo sé, y no quiero entrar mucho ahí porque esto podría escandalizarnos un poco, pero esto puede producir incluso a veces un ecosistema en las iglesias, en los entornos y en las actividades cristianas para ver lo que podríamos identificar como una especie de brujería evangélica. Eso es un poco delicado, yo no quiero entrar mucho ahí, pero por eso es lo importante de que usted y yo conozcamos los dones espirituales, que sepamos dónde estamos parados por esto. Entonces yo le voy a mostrar así rapidito. Yo encontré esta lista, la encontré, ¿verdad? Aquí en God Question, en una página. Pero tengo un documento que más adelante vamos a compartir con ustedes como parte de la escuela. Ahí está. Entonces, aquí hay una lista de dones espirituales bíblicos. Por ejemplo, vemos aquí lo que ya ustedes y yo pudimos leer. Profecía, vamos a contarlo. 1, servicio 2, enseñanza 3, aliento 4, dádiva o dadivosidad, lo ponen aquí. 5, liderazgo 6, misericordia 7, palabra de sabiduría 8, palabra de conocimiento 9, fe 10, sanidad 11, milagros o poderes milagrosos, ponen aquí. 12, discernimiento. 13, hablar en lengua. 14, interpretación de lengua. 15, y de ayuda 16. Esta persona puso 16, pero en total
son 27 dones. Yo, luego de que nosotros terminemos la serie o en el trayecto, vamos a estar compartiendo y estamos orando también para poder crear al final de la clase lo que podría ser un taller de dones espirituales en el cual usted pueda identificar cuáles son, según leyes espirituales que existen, sus 4 dones espirituales dominantes, que por lo general hay personas que tienen muchos dones, pero lo más propicio es que usted funciona de manera efectiva en 4 gracias, 4 dones espirituales y hasta 5. Hasta aquí mi parte. Abro micrófonos para preguntas y también para que mis compañeros mentores puedan expresar algo sobre este día de introducción. Como les dije, solo esta es la introducción. No vamos a profundizar mucho porque lo que queremos es despertar el hambre y el interés por el tema. ¿Alguien tenga una pregunta? Amén, amén. Dios le bendiga, pastor, y a todos los que están aquí. Gloria a Dios. La pregunta mía es, si yo ya reconozco el don que Dios me ha dado, porque creemos aquí, ¿verdad? Creo que de la principal cosa que usted no quiere transmitir es que todos tenemos que estar entendidos en que todos tenemos dones de parte del Señor, ¿verdad? Porque su iglesia fue equipada y yo creo que cada uno tenemos por lo menos un don, ¿verdad? Voy a poner así, por lo menos un don. Usted acaba de mencionar 4, pero vamos a ponerlo así, en lo que los descubrimos y en lo que los reconocemos, porque a veces estamos funcionando en ellos y no nos damos cuenta que es el don que Dios nos ha dado. Pero la pregunta mía es, si ya yo descubro que tengo un don, o vamos a suponer usted como pastor, usted descubre que Aileen tiene un don y ese don ya es motivo de hacer un ministerio. ¿Eso se puede decir que es mi ministerio? Es la pregunta que tengo. No sé si usted me puede entender lo que quiero preguntar. Lo primero preguntar. es, Aileen, que es mi responsabilidad como tu pastor, por ejemplo, estamos poniendo un ejemplo, ayudarte a identificar el don. Una vez identifico el don, no significa que de inmediato tengo que lanzarte a un ministerio. Es mi responsabilidad como pastor crear en la casa un ambiente de capacitación, entrenamiento, para que puedas operar en el don y ayudarte a desarrollar el don. Por ejemplo, yo tengo la gracia de Dios de fluir en diversos dones. Y uno de ellos es en el de profecía y ciencia. Y recuerdo la primera vez que Dios me usó en ciencia, un primo que tengo que es cristiano, Dios me puso una palabra y yo le di una palabra. La palabra se cumplió. Entonces él, luego a los 15 días me llamó. Él y yo nos criamos, de formarnos en la misma casa espiritual y donde nosotros nos formaron, el apóstol que nos cubría, enseñaba esto. Y él me dijo, mira, yo te llamé para que puedas tener, número 1, confianza en que no fuiste tú que te inventaste aquello, en que sepas que tienes el don. Entonces, cuando Dios te hable, lo que pasó con él fue que yo le evité un mal rato de una situación y él se evitó caer en un engaño, en un negocio. Cuando él escuchó la palabra de advertencia, entonces él se recordó de la palabra y no hizo el negocio y no cayó en el robo que le iban a hacer. Entonces ahí, eso fue algo que Dios trajo para ayudarlo a él. Y esto también me ayudó a mí porque yo no sabía que tenía ese don en ese momento y comencé a investigar, a aprender. Y bueno, ahí me fui, ¿verdad?, entrenando y así por el estilo. Pero no necesariamente tiene que ser, ¿verdad?, que te lanzaron a un ministerio, a menos que el Señor, ¿verdad?, te escoja para dicha capacidad. Entonces, quisiera compartir algo que me pasó parecido a lo que usted acaba de mencionar, porque cuando yo era una bebé espiritual, bueno, ya tenía ya más de un año en el Evangelio, ya había sido bautizada, pero no sé, en el espíritu vi algo a un joven y yo fui y le di la palabra. Yo no sabía que él estaba pidiendo un hijo. Él quería tener un hijo con su esposa y no habían podido tener, pero yo no lo sabía, porque yo solamente lo veía en la iglesia, pero no me había involucrado así con esa familia. Y no sé, le dije, me salió así, le dije, mira, para este tiempo tú vas a tener, así mismo como tú tienes a mi hijo cargado, porque fue que él cargó a mi bebé cuando eso, y le di la palabra, ¿verdad?, de que él iba a tener su hijo.
pero yo no entendí realmente. Yo solamente le dije eso, pero fue como, no sé, no sé ni cómo me salió eso. Luego él me llamó a los meses, al año después, y me dijo, hermana, yo tengo que llamarla porque yo tengo que testificarle esto a usted y al pastor, porque ese día usted me dijo esa palabra cuando yo tenía su bebé cargado, y usted solamente me dijo que dentro de un año yo tendré así mismo cargado lo que le estoy pidiendo. Y yo sé que usted no sabía lo que usted me estaba diciendo porque a nadie yo le había estado diciendo que esa era mi expectación, era como el anhelo de él que él tenía siempre en oración al Señor. Y efectivamente tuvieron sus hijos. Gracias a Dios, después de eso tuvieron sus hijos. Él me dijo, yo tengo que decirle esto. Pero luego hubo un retiro y el pastor nos puso a orar unos por los otros, así en el orden en que estábamos ubicados. Y de igual manera el Señor, ¿verdad? Me usó y le di una palabra a un joven y el joven no le gustó y se fue de la iglesia. Wow. Y fue donde el pastor le dijo, mire, tenga cuidado con quién usted pone a orar por uno, porque hay gente que no están capacitados para estar orando y diciendo palabras que no es de Dios y bueno, muchísimas cosas. Pero el pastor no sabía quién era que le había tocado que oraran por él. Y yo realmente yo pensé que yo oré por él simplemente por orar, pero no sabía que era que estaba profetizándole algo para cuidarlo. Y luego que él se fue, yo un día le dije, ay, pastor, mire, desde el día que tuvimos ese retiro, yo estoy orando por el joven y yo oré por él porque ese día yo sentí muy fuerte y cuando estuve orando por él le dije que se tenía que cuidar, que el diablo lo estaba buscando para destruirlo. Wow. Y en verdad me quedé con esa oración para mí en mis oraciones. Y me dice el pastor, oh, entonces fuiste tú la que oraste por él, que a él no le gustó. Tú le profetizaste que se cuidara y él lo que hizo fue que se ofendió y se fue de la iglesia. Ya él no va a volver a la iglesia, pero ahora me acabo de dar cuenta que está en una secta, que investigué de esa secta y es una secta satánica. Se dejó engañar y se dejó robar los talentos y los dones. Pero yo en verdad no entendía, pastor. Entonces hay momentos que a veces ya uno tiene el don, pero uno no reconoce y es bueno, es importante tener este tipo de clases y de entrenamiento porque cuando somos principalmente, como usted dijo, bebés en el evangelio, somos nuevos creyentes, no entendemos cómo funciona y cómo fluye el Espíritu Santo en nosotros y cómo son las diversidad de dones que podemos tener. Entonces es muy importante eso, reconocerlo y hay que ser también aprender a recibirlo porque a veces queremos ser tan humildes que no queremos reconocer y aceptar que ya Dios puso esos dones en nosotros. Amén. Cuando el equipo de mentores estuvo reunido, principalmente Kaylin me decía de la emoción que tenía, todos estábamos emocionados por compartir y por que sabemos que el pueblo de Dios está ávido, necesita orientación sobre esto. Yo vi aquí, y te agradezco, Aileen, por el regalo de comentarnos este testimonio, que Mercy Travieso pregunta si cantar es un don. Sí es un don que entra dentro de la creatividad artística. Como le expliqué más adelante, en los detalles que se van a dar en cada lección, vamos a dar, no es, o sea, no estamos poniendo que hay 27 dones por ser sensacionales, no. Es que le vamos a dar la cita bíblica donde usted va a poder saber lo que estamos hablando y usted poder compartirle a las personas por la palabra por qué esto es un don espiritual. Quiero aclarar esa parte. Veo también acá que la amada Cooper dice la palabra de Dios expone lo oculto y muchas veces nos confronta. Es en corroboración con el testimonio que decías. Entonces, en parte muy específica, lo que queremos es esto, crear un ambiente en el que usted pueda crecer y también, si se puede, ¿por qué no producir en su congregación local un ánimo en el que haya un espacio donde quizás su pastor, su autoridad espiritual pueda crear espacios de crecimiento mutuo, donde la iglesia pueda funcionar. Una iglesia que funciona, miren esto, en los dones, con la capacidad del Espíritu, es una iglesia que va a ser de bendición para la comunidad, para el lugar donde usted está. ¿Por qué? Porque usted va a descubrir muchas cosas más adelante. Y usted dice, ¿qué? Eso es un don. ¡Wow! Y yo no sabía que lo tenía. Pero sí, se va a dar cuenta de muchas cosas.
Si alguno de mis compañeros quiere decir algo, alguno de ustedes tiene otra pregunta. ¿Viste, Pastor Jason? Sí, sí, por favor. Bendiga a todos por allá, a todos los que están conectados. De verdad que es una bendición. Le extrañamos mucho, Pastor Jason, también. Qué bueno que está con nosotros. Solamente quiero añadir o colaborar diciéndoles de que tenemos que tener claro que cuando nosotros nacemos, Dios deposita en nosotros un don o un talento, seamos cristianos o no seamos cristianos. Hay talentos en nosotros porque hay personas que no son cristianas que tienen ciertos dones que uno dice, wow, es poderoso, pero que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar claros que todos tenemos al Espíritu Santo, el mismo Espíritu, y cada uno va a operar de acuerdo a lo que tiene. Y que el don que tú tengas, ya sea que tengas 5, que tengas 2 o que tengas 1, que seamos nosotros muy responsables en producir con ese que Dios nos ha dado y no querer tener el talento o el don de la otra persona, porque entonces no vamos a avanzar. Y tener claro de que si Dios a nosotros nos dio un don o un talento es porque confía en nosotros, que nosotros somos capaces de hacer que esto crezca y produzca. Pero ¿cómo va a ser? Como decía la hermana, a través de entrenamiento, en tu búsqueda personal y teniendo un espíritu y un corazón enseñable, porque muchas veces hay personas que saben más que tú, pero no quieren aprender de ti porque subestiman el don y la unción que tú cargas. Entonces, tener claro que somos todos personas llenos de Dios, con talento y con dones, ¿para qué? Para la edificación de otros. Y esto es lo que el Señor nos ha dado, como dice su palabra. El don no es para que yo luzca, definitivamente que somos la vacía y Dios nos va a usar porque para eso estamos ahí, pero reconocer que no se trata de nosotros, de que se trata de Dios y no de nosotros. Amén. Porque si se dan cuenta, aquel que no produjo, el Señor se lo quitó. Es algo que Dios puede quitarle a la persona si no produce. Le animo a que busquemos eso y sigamos conectados en estas clases que son poderosas y muy edificantes y sepamos que tenemos un don y talento de parte de Dios. Amén. Amén. Resaltar algo que decías y es de la diligencia. Yo recuerdo cuando comencé a identificar dones, invertir. Yo comencé a invertir tiempo, comencé a comprar libros. Yo recuerdo que comencé a comprar discos, porque yo no digo que canto, me gusta cantar, porque cantante, ¿verdad? Es una persona que entona y esas cosas, hace sus melismas y esa. Pero yo comencé a hacer todo lo que me venía a la mano, porque en mi caso, recuerdo haber sentido a Dios como desbordarse conmigo, como que yo sentí como que lo de Dios conmigo era rápido y yo me preguntaba, Dios mío, ¿por qué leo tanto? ¿Por qué oro tanto? ¿Por qué? Bueno, creo que un momento compartí un momentito cuando aquí todavía el internet no era tan famoso. Yo recuerdo me despertaba en las madrugadas a buscar una señal en AM que entraba los miércoles a las 3 de la mañana en un radito con una casetera a coger un poquito de una prédica de Radio Transmundial, así se llamaba esa emisora, Radio Transmundial, y yo cogía esto y eso era un tesoro. Durante la semana yo lo rumiaba, lo escribía, porque yo me veía también en esos momentitos, me veía en la emisora. Yo no sabía que iba a predicar en emisora, que iba a predicar en televisión. Yo me veía, yo me paraba en el espejo y me veía predicando y veía a los árboles y pensaba que esa era la multitud de la que yo le iba a predicar. De esas locuras que agarra Dios a uno, ¿verdad? Entonces, usted tiene que quererlo y creerlo, hermano. Invertir no solo dinero, sino tiempo, espacio. Y cuando pueda, invierta, compre libros, no sé, tantas cosas. Y bueno, y esto es inversión. Este tiempo que usted saca, está invirtiendo para su crecimiento, porque usted no lo sabe, pero hay mucha gente, mucho pueblo esperando que tú estés capaz, que tú sepas hacerlo, para Dios exhibirte en el tiempo señalado por él. Perdón, antes de que veo a alguien más que quiera entrar, creo que alguien preguntó de la poesía, si es parte, porque está dentro del don artístico, la poesía. Creo que Yolet Castro quiere hablar algo. Y luego de Hola. Kaylin, te dejo seguir concluyendo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, sí, me gustaría también aportar
En una ocasión escuché que precisamente la paloma representa el Espíritu Santo y es por ello que en cada lado de sus plumas, cada lado tiene 9 plumas, el cual representa, por un lado, representa los 9 dones, por el otro lado representa los 9 por todo el Espíritu, disculpa que estoy caminando, y por otro lado, en su cola tiene 5 plumas, de los cuales representa Los ministerios. los ministerios de lo que habla la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí representado en el Espíritu Santo que a la final todos son dirigidos por el Espíritu Santo, como lo declara en Corintios. Eso quería aportar. Gracias, Yolette, por ese regalo. Creo que aparte de Cooper, ¿quién más quiere hablar? Por favor, puede. Bueno, Kaylin, te dejo a ti moderar hasta el final. Ya. Amén. Veo que Daniel tiene una aportación. Hey everybody. I guess I just wanted to add, an extra comment to things that kind of were said throughout the class. Yo quiero aportar unos comentarios según los comentarios de las demás personas. So I feel like sometimes it gets confused, the gifting from the office that we've been given. Yo creo que muchas veces uno se confunde con el don y la oficina que se nos ha entregado. Like, for example, you were speaking about the fivefold, like prophets, evangelists, pastors, Por apostles. ejemplo, el pastor está hablando de los 5 ministerios, el pastorado, el apóstol, el evangelismo, lo profético y ¿cuál se me quedó? El maestro, Maestro, apóstol. maestro. And those are places of leadership that God begins to place you in. It's different from what the giftings he will give you to be able to follow that through. So, hay una diferencia entre los dones y la oficina que Dios te puede entregar. Because the offices are meant for leadership positions. They're meant to be able to run the body. Las oficinas son para que puedas tomar una posición de liderazgo en la iglesia y poder ayudar a formar la iglesia. No, just because someone has the gift of prophecy doesn't necessarily make them a leader. Solo porque alguien quizás pueda tener un don de profecía no quiere decir que ellos están aptos para ser o formar parte del liderazgo de la iglesia. But also mean that it's meant for the service of servitude, that you're able to help your brothers and be able to empower the church. Pero también tienes que saber que los dones, los talentos son para poder servir a otro y para edificación de la iglesia. And I kind of wanted to, bring that to a bit more clarity of what the separation between those two may look like. Quería dar un poquito de claridad sobre los dones y también las oficinas que uno puede tener. Amen. Amén. Amén. Y algo que escuché de un pastor también es que lo más importante de todo es que nosotros tengamos amor. Aunque uno pueda tener un don o otro pueda tener 10, porque como el pastor dijo, hay cosas que uno mismo tiene que poner. Si usted ve que Dios lo está usando por medio, vamos a decir, en cada vez que tú estás enseñando, ve que las personas están siendo bendecidas, las personas están atraídas y quieren escuchar más de ti, pueda ver que usted tenga ese don. Invierte, nosotros invertimos, especialmente las mujeres, pelo, uña y esas cosas son bello, uno se quiere sentir bien, pero de esa misma forma uno tiene que tratar de afinar el talento, el don que uno ya está identificando. Tú no necesitas que un gran ministro de Dios te diga, mira, tú tienes ese don o esa cosa. Uno lo puede ver y sus familiares lo pueden ver también y te pueden dejar saber. They can let you know as well. So no es que tiene que esperar una gran señal del cielo, una voz, tú tienes el don de profecía, you know, hay cosas que son obvio y uno debería de tratar de buscar la forma de cómo manejar bien las cosas que Dios nos ha entregado. So yo les reto en esta noche de que usted en su tiempo de intimidad, si usted todavía está confundido, todavía como que no sabe, pero no sabe, queremos que usted salga de esta serie y esté cierto, concreto en wow, Dios me llamó por X cosa. Yo tengo
X dones y talentos y cómo yo lo puedo usar para edificación de la iglesia. ¿De qué vale tener tantas dones espirituales y no están ayudando a resolver ninguno de los problemas que tenemos hoy en día? Los dones, los talentos y las oficinas fueron impartidas y dadas para poder ayudar a uno. Se supone que los dones, los talentos están supuestos a ayudar y traer una solución a los problemas que se puedan encontrar en tu familia, en tu vecindario, en tu escuela. Eso es el propósito de los dones. Es mejor uno tener, talento, cosas en lo natural, que tener varios dones y talentos, hablar en lengua por 10 horas, pero si eso no hace nada, no ayuda a nada, no ayuda a edificar, crecer la iglesia y que las personas conozcan a Cristo, ¿de qué vale? Con eso queremos aprender, pero no le podemos dar más enfoque a eso que a Dios mismo. Y eso es verdad, cuando Dios ve que uno tiene la disposición de hacer algo y se propone hacer algo, Dios hace lo medio. Amén. Tremendo. Si nadie más tiene algo que aportar, aquí le dejamos estas pinceladas para que usted se anime, se quiera involucrar, empiece a estudiar. Y la semana que viene vamos a entrar y cada uno de los maestros de la escuela van a coger unos cuantos dones y los vamos a desarrollar juntos. Padre, le damos gracias. Gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel. Y sé, Señor, que esta serie va a ser de bendición a tu pueblo. Yo sé que tus hijos van a entender aún más de lo que tú le has entregado, Señor. No queremos esconder, no queremos disminuir lo que tú nos has entregado, sino que queremos coger lo que tú nos has dado, Señor, y desarrollarlo y fortalecer los dones y los talentos que tenemos, Señor, porque hemos reconocido, Señor, que es para el servicio de otro. Queremos que lo que tú has depositado en nosotros sea de ayuda, sea de edificación al pueblo de Dios, sea de darte gloria, de darte honra, mi Dios, que todo lo que nosotros somos, mi Dios, cada fibra en nuestro ser, que te traiga gozo, que te traiga alabanza, mi Dios, que te honre todo lo que nosotros hacemos. Ayúdanos, Señor. Despierta esa hambre en nosotros de descubrir, Señor, lo que tú has puesto en nuestras manos. Que nadie se vea menos, sino que nos vemos, Señor, de la forma que tú nos ves. Cada uno de nosotros aportamos algo en el ámbito espiritual. Y para este tiempo necesitamos que tu pueblo se levante y se active y empiece a operar bajo el dones, talento y las oficinas que han sido, mi Dios, repartida. Te pido, Señor, que tú empieces a activar personas aquí en este Zoom, que tú empieces a llamarlo, mi Dios, por nombre, que tú empieces, mi Dios, a revelarle, mi Dios, en revelaciones, en sueños, mi Dios, que ellos puedan entender que ellos son escogidos, que en ellos han sido lavados, mi Dios, y han sido empoderados, que se le ha dado autoridad, se le ha dado dominio, Señor, que podemos operar, Señor, bajo esa autoridad que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias porque yo sé que eres tú que nos atrae hacia ti y eres tú que, Señor, que va a poner esa hambre en nosotros de activar y de anhelar, Señor, poder operar bajo los dones y talentos que tú nos quieres entregar y que nos has entregado. Gracias en adelantado, Señor, porque vamos a ver milagros, vamos a escuchar testimonios poderosos por esta vía, Señor, para edificación de tu pueblo, Señor. Gracias por cada persona aquí en línea, por cada persona que ha sido fiel, que viene semana tras semana, Señor. Yo te pido que tú honres el tiempo, Señor, que yo tengo aquí, aprendiendo y conociendo más de ti, Señor. Que cada cosa, Señor, que nosotros aprendemos acá, que lo podemos aplicar a nuestra vida y que podemos tomar el tiempo de poder repasar, Señor, para que esa información quede grabada en nuestra mente y en nuestros corazones. Te damos gracias. Amén, amén. Bendiciones. Se le ama mucho.